Lucas 6, de los versículos 1 al 5. Y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Antes de orar, vamos al pasaje paralelo de Mateo 12, por favor. Y vamos a ver cómo Mateo agrega una porción que no aparece en Lucas. Mateo 12. Los primeros versículos del capítulo 12 de Mateo, versículos 1 al 8, leemos. Dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Notaron la diferencia? Y ya que estamos en esto, voy a leer también Marcos capítulo 2. Marcos agrega simplemente unos detalles más ilustrativos, pero no hay nada casi nuevo, salvo esos detalles. Marcos 2, versículo 23. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Padre, te pido que tú nos hables a través de esta historia en nuestras vidas y nos ayudes a comprender cómo se debe entender el Antiguo Testamento en sus leyes y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Reposo. Esta historia tiene que ver con el día de reposo. De hecho, el título que yo di a este mensaje es El Señor del día de reposo, con base en la última línea de la lectura. Sinónimo de reposo: descanso, ¿verdad? Descanso. Y lo contrario de descanso: trabajo, ¿verdad? Cansancio. Levanten la mano los que están cansados de descansar. Son vacaciones, ¿verdad? Ya, por favor, ya que se acaben. Bueno, el descanso es algo que nosotros tenemos asociado con lo gratificante, con lo renovador. Dios había provisto en su ley un día de reposo. Por desgracia, ese día de reposo terminó siendo asociado con lo contrario, con una preocupación, con una condena.
Pero realmente el propósito original del día era proveer eso que dice el título. ¿Proveer qué? Descanso. Pero no solo descanso. Algo más que vamos a recordar hoy. Esta historia que acabamos de leer es parte de una cadena que empezó en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Lucas se nos narra cómo Jesús llama a Pedro cuando estaba pescando y algunos de sus compañeros en la primera parte del capítulo. También se nos narra cómo el Señor Jesús cura a un leproso y después llama a un recaudador de impuestos que era considerado mala gente en ese tiempo. Y después que Jesús llama a este pecador, el pecador organiza una comida e invita a Jesús y sus discípulos. Entonces, algunos fariseos, que eran los más religiosos del tiempo aquel, eran como los cristianos de ahora, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, esos fariseos critican a Jesús por juntarse con la chusma. ¿Por qué te juntas con los pecadores? Entonces, Jesús les responde que los enfermos son los que necesitan al médico, no los sanos. Y que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a los justos. Por eso se junta con ellos. Jesús no se juntaba con los pecadores para pecar, se juntaba con los pecadores para ayudarlos a dejar de pecar, ¿verdad? Para que se arrepintieran. Entonces, los fariseos le agarran idea, como decimos comúnmente, le agarran idea a Jesús, porque Jesús está rompiendo los esquemas. Después le dicen a Jesús, después de la comidota que celebran ahí con los pecadores, los fariseos ahora le hacen una segunda crítica a Jesús. En modo de pregunta le dicen, ¿por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué no los haces ayunar? Mira, hasta los de Juan Bautista, que los fariseos consideraban a Juan Bautista un endemoniado, no lo consideraban profeta de Dios, pero era un profeta de Dios. Dice, aún los discípulos de Juan Bautista y los discípulos de fariseo ayunan, ¿y por qué los tuyos no ayunan? Y esto era una crítica a Jesús porque también rompía la tradición de ellos de ayunar mucho. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Dios no había mandado que ayunaran 2 veces por semana, pero ellos lo hacían y con eso se sentían más orgullosos. Y Jesús les responde con algo que nos deja sorprendidos. Jesús les responde a ellos con unas parábolas. Algunos recordarán, solo estoy haciendo un refrescamiento de su memoria porque ya estudiamos todos esos temas. Jesús les dice, no pones parche nuevo en un vestido viejo, porque es un desperdicio. El parche no va a coincidir y el vestido viejo se va a rasgar. No pones vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, cuando fermenta, dilata, se expande y los odres viejos ya no son flexibles y se revienta y se pierde todo. Se pierde el vino y se pierden los odres. Ahora, no es que esté Jesús hablando de consejos de sastrería, de vinicultura. Jesús lo que está haciendo es responder la crítica de ellos. ¿Por qué rompes las tradiciones? Eso es lo que Jesús les está rompiendo. Y básicamente el mensaje es simple. Jesús está diciendo, lo mío es algo nuevo. Lo mío es algo nuevo que no encaja en lo de ustedes. Y esta historia que vamos a ver ahorita es el remate de esa crítica. Y Jesús va a decir, lo mío es algo nuevo. Otra de las leyes que era muy importante para los judíos en ese tiempo era la ley de guardar el día de reposo. ¿Entienden? Y ahora ese es el tema de la crítica esta. ¿Por qué? Según los fariseos, los discípulos de Jesús rompieron esa ley. Y en esta historia vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver la acción, una acción de los discípulos. Después vamos a ver la reacción de los fariseos a la acción de los discípulos. Y finalmente vamos a ver la respuesta de Jesús a la reacción de los fariseos. Entonces, la acción, la reacción y la respuesta a esa reacción. ¿Estamos listos? Empezamos entonces en la historia viendo en el versículo 1 la acción. Dice el versículo 1, ya lo leímos, solo para recordar, estoy en Lucas 6:1, aconteció que un día de reposo, ahora ustedes deben de saber qué es el día de reposo. Es el día séptimo de la semana. Y el día de reposo en hebreo se decía Shabbat, y de ahí viene nuestro nombre. ¿Cuál nombre? Sábado, ¿ok?
Si se han fijado en sus calendarios, empiezan el domingo, no el lunes, ¿verdad? El domingo es el primer día de la semana y el séptimo día es el sábado. Entonces, el día de reposo era el séptimo día de la semana, el Shabbat, el sábado. O sea que era un sábado ese día. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados. ¿Y de qué estaban sembrados esos campos? ¿De milpa? ¿De chile? ¿De frijol? De trigo, obviamente, por la forma en que ellos van a comer, pues se nota, ¿verdad? Entonces, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Antes de entrar en explicar la acción, es mejor dar un poco de contexto. El cuarto de los 10 mandamientos, según la Biblia, porque los 10 mandamientos, que también se conocen como el Decálogo, aparecen en Éxodo 20. ¿En qué pasaje? También en Deuteronomio 5, pero Éxodo 20, son idénticos. La lista de los 10 mandamientos, el Decálogo, o como en hebreo se decía, las 10 palabras, esos 10 mandamientos, como están en la Biblia, eran las siguientes. No tendrás dioses ajenos además de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no tendrá por inocente al que use su nombre en vano. Y luego el cuarto mandamiento está en Éxodo 20, versículos 8 al 11, dice: santificarás el día de reposo para guardarlo, porque en 6 días el Señor hizo todo, pero el séptimo descansó. Por tanto, dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu bestia laborarán ese día, sino que es día de reposo consagrado al Señor, para el Señor. De hecho, el texto literalmente dice, y hay un par de frases que quiero recalcar ahí de Éxodo 20, porque ustedes deben entender muy claro cuáles eran los 2 propósitos del día de reposo. Observen ahí conmigo en el versículo 10 de Éxodo 20, o si no, solamente escuchen. Leo para ustedes. Dice: mas el séptimo día es día de reposo. Y luego dice: para el Señor tu Dios. Entonces ahí están los 2 propósitos. Este día es día ¿para qué? Para descansar. Día de reposo. Primer propósito de este día, descansar. Dios estaba garantizando que su pueblo, a diferencia de todos los demás pueblos, iban a hacer una pausa para descansar. Hasta los esclavos tenían que descansar, hasta los bueyes tenían que descansar, la tierra tenía que descansar. Segundo, el pasaje dice en Éxodo 20:10, es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Para qué era ese día también? Para el Señor. Los judíos interpretaron bien ese pasaje cuando ellos el sábado se congregaban en las sinagogas para leer las escrituras, hacer oraciones, porque ellos entendieron, este día es para descansar, pero no nada más para descansar, es para descansar y para el Señor. Era para separar tiempo para el Señor. Esos son los 2 propósitos del día de reposo. Era un día muy sagrado. En Éxodo también el Señor había dicho que el que viole este día debía de morir. Era un día muy, muy sagrado para ellos. Pero si ustedes se fijan, no es claro en detalle qué es trabajar y qué es reposar. Simplemente dices día de reposo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría violar ese mandamiento? No está claro en el texto. Así que con el paso de los siglos, los judíos empezaron a tratar de deducir qué será trabajar, hasta dónde es trabajo y hasta dónde no. ¿Cuántos pasos se pueden dar sin que se considere trabajar? ¿Cuánta carga se puede levantar sin que se puede? Y empezaron a especular ellos. Y más o menos 100 años antes de Cristo, alguien de los judíos escribió un libro que se llamaba el Libro de los Jubileos, donde se puso en el capítulo 50 a detallar, según él, todo lo que no se podía hacer en el día de reposo. Entonces dijeron, por ejemplo, si cargas, otro libro de las tradiciones de los judíos se llamaba la Mishnah. En la Mishnah decía que si cargabas el equivalente a algo que pese más que 2 higos secos, ya quebrantaste el día de reposo, según ellos. ¿Okay?
En el libro de los jubileos decía que si tú cazabas un ave, pescabas un pez, o matabas, cazabas un animal, ya, hacías la guerra, quebrantaste el día de reposo. Si te montabas un barco para transportarte, quebrantaste el día de reposo. Si planeaste algo el día de reposo, pecaste ya según ellos. Planear algo. Si en tu mente hiciste intenciones de trabajo, pecaste en el día de reposo. Bueno, el libro de los jubileos hasta decía que si tenías intimidad privada con tus, quebrantaste el día de reposo, indefectiblemente tenías que morir. Así dice el capítulo 50. O sea, estos ya se la inventaron bien y bonito, ¿verdad? No, la Biblia no decía nada de eso. Ellos inventaron esas interpretaciones. Pero Dios no dijo esos detalles. Ahora, claro que la ley del día de reposo era importante, pero también era importante el propósito de esa ley. ¿Se acuerdan cuál era el propósito? Descansar, pero descansar para estar ¿con quién? Con el Señor. Ahora sí, ya que entendemos el contexto de eso, vamos a tratar de ver lo que se describe ahí, o regresemos a Lucas capítulo 6, versículo 1. Dice que era día de reposo, Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas de las manos. Ya me los puedo imaginar. Ahí van por el trigal, van pasando y pues les da hambre. Entonces aquí hay dos cosas que se infieren en el pasaje. O sea, no se dicen explícitamente, pero son obvias. Número uno, dice que eran los discípulos de Jesús. No es que a los discípulos se les ocurrió y dijeron, oigan, pues aquí andamos aburridos, vámonos al trigal ahí a cortar unos. No, fueron al trigal porque andaban siguiendo a Jesús. No fue que a ellos se les ocurrió ir allá, sino que por andar con Jesús fueron allá. ¿Está claro eso? Segunda cosa que está en el texto sin ser tan clara es que ellos tuvieron hambre. ¿Por qué tuvieron hambre? Pues por andar con Jesús tuvieron hambre. Lo cual ya de entrada nos enseña algo a nosotros. No es cierto lo que andan diciendo por ahí en algunos lugares, a nombre de Dios, de que si tú sigues a Dios no vas a padecer hambre, ni pobreza, ni necesidad. Porque aquí tenemos un grupo de personas que está siguiendo a Jesús y al mismo tiempo está padeciendo ¿qué? Hambre. Entonces, ¿qué pasó con esa teología? No es cierto, ¿verdad? Estos están siguiendo a Jesús y al mismo tiempo están padeciendo hambre. Y les digo algo, no les da lonche Jesús. No les dio lonche. A otros una vez sí les dio lonche, ¿se acuerdan? Multiplicó los panes y les dio de comer. Pero no es garantía. Aquí queda claro que no hay garantías con Jesús de que si tú lo sigues, va a ser un milagro para prosperarte. Claro que Él lo puede hacer si quiere, pero no hay garantías. No hay garantías de que Jesús te va a sanar de tu enfermedad. No hay garantías de que Jesús va a prosperar tu negocio. No hay garantías de eso. Jesús no vino a eso, aunque hizo muchos milagros. En una ocasión un hombre le dice a Jesús, de una multitud que lo seguía, le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús voltea y le responde, esta historia está en Lucas capítulo 12, Jesús voltea y le responde y dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez o árbitro, como partidor? Dice. Y que esa respuesta que Jesús le da a ese hombre es, ¿sí le digo a tu hermano o no le digo a tu hermano? ¿A qué suena? ¿Sí le digo a tu hermano que te dé el parte del... No, ¿quién me ha puesto a mí por juez, por árbitro? La respuesta es, no le digo. Yo no vine al mundo a agrandar tu cuenta de banco. Yo no vine al mundo a que crezca tu herencia. Yo no vine al mundo a hacerte rico. ¿Quién te dijo que yo vine a eso? Yo no vine a que nunca tengas hambre. Lo contrario, el apóstol Pablo, uno de los discípulos más fieles de Jesús, cuando menos en 2 ocasiones, en 2 de Corintios, él dijo, en hambres, en ayunos, en desvelos. En otro pasaje dice, en muchos ayunos, desvelos. O sea, no es cierto eso de que los seguidores de Jesús siempre van a prosperar. Y aquí está un ejemplo. Ahora, aquí Jesús todavía no nombra a los 12 apóstoles. Todavía no nombra a los 12 apóstoles. Eso va a llegar después, ya que ya lo vamos a ver. Quiere decir que cuando aquí dice discípulos no se refiere nada más a los 12.
Refiere probablemente más. ¿Está claro? Y ahí van todos. Y entre esos, ahí quizás de lejos están los fariseos, ¿verdad? No eran los fariseos, los fariseos, ¿verdad? Viendo, como ya lo traemos, ¿verdad? Empezó ya con lo del ayuno, ahora vamos a ver qué hace. Y los están siguiendo y ellos ven. Y ven a los discípulos, dice Marcos, abriéndose paso entre el sembradío, así como ya estaba grande, las matas. Y entonces ellos empezaron a hacer 3 cosas que la Mishnah prohibía. Entre las 39 cosas que no debería de hacer un judío el día de reposo, los discípulos hicieron 3. Cosecharon, trillaron y prepararon comida. Porque tuvieron que haber, después de, les aseguro que lo hicieron, porque eso era lo que hacía trillar, era eso, separar el grano del trigo de la cáscara y después con el aire, pero pues ellos estaban haciendo con la mano. Entonces, no, qué mal, ¿verdad? Que ellos ahí iban caminando y arrancaban así. Ahora, no hay ningún enojo aquí en los fariseos, ningún comentario tampoco de que ellos hubieran robado. ¿Se dieron cuenta de eso? Y la razón es porque no robaron. Porque la ley de Dios había provisto para los que padecían hambre. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Leo para ustedes, dice: cuando entres en la cosecha de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, dice, esto era una ley para los pobres o los que tenían hambre. Puedes entrar a un sembradío y puedes comer de ahí lo que agarres con la mano, pero no te traigas aquí el tractor, no te traigas aquí, ¿verdad? No, por eso ya es robo. Pero así que los discípulos de Jesús no cometieron ningún pecado. Los fariseos no están enojados por lo que hicieron, están enojados porque lo hicieron en el día de reposo. Ese es el enojo de ellos. ¿Entienden? Ahora, lo primero que vemos aquí es, entonces, en la acción de los discípulos, realmente la acción de los discípulos es una acción que molestó a aquellos por causa de la tradición. ¿Están entendiendo el punto? Es la tradición, la interpretación torcida, exagerada de ellos, de un mandamiento, lo que los puso molestos. Esto nos indica a nosotros el espíritu de los fariseos. El espíritu de los fariseos es: me importa más a mí la ley que la gente, aunque tengan hambre. Eso es lo que están diciendo ellos. A mí no me importa si tienen hambre. Aquí cumplen la ley. ¿Por qué? Porque ¿quién cumplía la ley según ellos? Ellos. Entonces no estaban preocupados por la gente. ¿Por quién están preocupados? Por ellos. Ese es el problema. El problema aquí es que estas personas son orgullosas. Creen que ellos, por sus méritos, se deben merecer la admiración de Dios y de los hombres. Porque, oye, ellos sí cumplen el día de reposo. Y esos, mira nada más. ¿Y tú qué dices ser maestro de Dios? ¿Se los permites? No. Entonces aquí ya estamos viendo la reacción, ¿verdad? Ahora veamos con más detalle algunos puntos de la reacción de aquí de los fariseos. La reacción, volviendo a Lucas en el versículo 2. Ahora ya entramos al segundo punto. Pero algunos de los fariseos dijeron, aquí en el pasaje de Lucas aparece en forma de pregunta dirigida a los discípulos. En los pasajes de Mateo y de Marcos está dirigido a Jesús directamente. Y en uno de los evangelios aparece como afirmación y aquí aparece como interrogación. Ahora fíjense bien cómo aparece el relato en Lucas. Dice, versículo 2, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿A quién le están hablando? A los discípulos. Ya me los puedo imaginar yo a los fariseos. Ahí a un lado de la milpa esa, bueno, no era milpa, ¿verdad? Del trigal, ahí viéndolos, ellos así. Y a lo mejor ellos hasta también les gruñían las tripas, ya traían hambre y empiezan a ver a los otros diciendo, miren nomás esos, ven nomás esos. Y los otros acá como si nada, ¿verdad? Cada bien a gusto ellos echándose su lonche. Y los otros viendo y, ¿por qué andan haciendo eso? O sea, estos la traen de policía, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo eso?
No, eso no se permite. Es día de reposo, ¿qué no les dijeron o qué? Vienen enojados. Ahora, ¿cómo reconciliamos que en Mateo y en Marcos dice que le dijeron a Jesús? Obviamente tenemos nosotros que conectar porque la Biblia no se contradice. Entonces, obviamente lo que probablemente pasó es que cuando los fariseos le gritaron a los discípulos, ¡hey! Shh! Entonces los discípulos han de haber dicho, órale. Entonces garantizado Jesús tuvo que haber volteado. ¿Entienden? Entonces Jesús ha de haber volteado y vio, ahí trianguló el asunto. Acá están los fariseos regañándolos. Jesús está ahí viendo y los discípulos ahora voltean con Jesús a ver qué nos va a decir Jesús. No dice el texto que dijo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no les dijo nada. ¿Entienden? Ese es el punto. Entonces Jesús está allí. ¡Hey, no estén comiendo! ¿Quién les dijo? Y ellos voltean y dicen, y traen trigo y voltean con Jesús. Yo no sé si Jesús habría dicho algo como, no sé, pero la cosa es que Él no los regañó. No les dijo, sí, se pasaron. No. O no, si Jesús nada más se quedó callado diciendo, o nomás se rió y dijo. La cosa es que Jesús no le siguió la corriente a los fariseos. Así que hace sentido lo que dicen los otros evangelios. Probablemente los fariseos entonces ahora se van con Jesús. ¿Por qué? O sea, como diciendo, ¿por qué no les dices? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan el día de reposo? En un evangelio es pregunta, en el otro es afirmación. Están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. Y esa es la reacción que produjo en los fariseos, ¿verdad? Un disgusto, un descontento, un desafío para con Jesús. Y aquí ya vamos a ver cómo los fariseos han distorsionado el mandamiento de Dios, haciendo más importante una ley que una persona. Obviamente el mandamiento tiene que ver con el bien de la persona. De hecho, Jesús va a revelar más adelante, según Mateo 12:7, cuando les dice, si ustedes hubieran entendido lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, no habrían juzgado, no habrían condenado a un inocente. ¿Y de qué está hablando? De eso. En los fariseos no hay misericordia. ¿Qué hay? Orgullo. Eso es lo que hay en ellos. ¿O no? Hay orgullo. Ahora, ustedes que son cristianos y que vienen a la iglesia, cuando alguien no hace las cosas que tú consideras cristianas, pero que a veces no están en la Biblia, ¿cómo te sientes? No, ¿por qué están oyendo eso? ¿Por qué están oyendo ese ritmo satánico de música? A veces los cristianos empezamos a asociar cosas que son gustos y preferencias y las convertimos en leyes. Llevamos el mandamiento de Dios más allá de lo que dice. Por ejemplo, a veces que los cristianos se sienten culpables porque no hacen su lectura devocional o su tiempo devocional en la mañana. Porque les enseñaron cuando los discipularon que no, pues el mejor horario para hacer el tiempo devocional es en la mañana. Ya se sienten culpables porque no hicieron el devocional en la mañana. ¿En qué versículo dice? Harás el devocional en la mañana. Si te pasas de las 7, pelas. No hay. Entonces hay costumbres que nosotros a veces tenemos que son buenas, pero no son leyes. Y tenemos el peligro nosotros de ser tentados a olvidarnos y exagerar y convertir en leyes cosas que no son leyes. Y olvidar el espíritu de la ley. Dios ama a las personas, es misericordioso. Así que las leyes son para servir, para hacer la vida, para servir a los hombres y no los hombres para servir a las leyes. Ese es el mensaje final que va a dar Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, dice. ¿Cómo eres tú? Si alguien te juzgara y le preguntaran a alguien que te conoce, ¿qué hay más en ti, orgullo o misericordia? ¿Qué crees que dirían? Porque aquí ese es el problema. Esa reacción reveló eso. Y ahora Jesús, ante esa crítica, porque según ellos están preguntando, ¿no? Le están preguntando a los discípulos y a Jesús, pero realmente no era una pregunta, era una queja, ¿o no? Era una queja.
Ellos no querían saber por qué están haciendo eso. Ellos lo que querían es que no lo hicieran. Así que es una pregunta hipócrita, es una pregunta disfrazada, es una queja disfrazada de pregunta en realidad. Entonces Jesús ahí sí no se va a quedar callado. Ahora, pregunto yo, ¿tenía Jesús la obligación de responderles? Si tú anduvieras por la calle y alguien te empieza a echar malo, como decimos vulgarmente, te empieza a preguntar, ¿ah, que tú qué? ¿Tú por qué haces esto? Pues este es lo que trae, ignóralo. Y te vas, ¿no? No, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Bueno, no debería uno engancharse en gente que ya no vas a ver en 5 minutos, pero a veces la gente se engancha, ¿verdad? Pero Jesús no tenía la obligación de contestar a estas personas, pero les contestó. Lo cual habla, para Jesús esto fue una oportunidad para aclarar algo, para dejar conocer algo, y también es una muestra de cortesía hacia ellos, una muestra de amor, porque les va a hacer una corrección. Pero no va a perder la oportunidad de Jesús también de hacerles un reproche. Y así empieza la respuesta de Jesús a la reacción de ellos. Y ahora entramos al tercer punto, la respuesta. Versículo 3. Respondiéndoles Jesús dijo en el versículo 3 de Lucas 6, ¿ni siquiera habéis leído? Fíjense cómo empieza Jesús. Ahora, para los que ya saben la historia bíblica, ¿no habían leído los fariseos el Antiguo Testamento? Que si no lo habían leído. Sí lo habían leído y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, que sí lo sabían. Entonces, ¿por qué si ellos saben las historias que Jesús les va a decir? ¿Por qué les dice, ni siquiera han leído? Así que lo que Jesús está tratando de decirles no es si lo han leído, porque Él sabe que lo leyeron. Es, no entendieron. Eso es lo que les dice. Ustedes ni entendieron. Leen y no entienden. ¿Se creen muy listos? No entienden nada, no entienden. Entonces, fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta que Jesús les va a dar a ellos es una respuesta doble. Primero les va a responder a ellos con 2 ejemplos y luego les va a responder a ellos con 3 afirmaciones. Es una respuesta doble. Una respuesta con ejemplos y una respuesta con afirmaciones puntuales. Los 2 ejemplos que Jesús va a usar para responder a la crítica, la queja y la pregunta de ellos son, primero el ejemplo de David y luego el ejemplo de los sacerdotes que aparece en Mateo 12. Y las 3 afirmaciones, una está en Lucas, otra está en Marcos y otra está en Mateo. Así que vamos a ver rápidamente. La primera respuesta de Jesús es la de el ejemplo de David. Ahí en el versículo 3 dice, ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Esta historia que Jesús está citando está en 1 de Samuel 21. En el primer libro de Samuel, capítulo 21, hay una historia cuando el rey David está siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl es el rey en vigencia, pero es un rey que ha desobedecido a Dios y Dios ya decidió destituirlo. Pero todavía está en el poder. Entonces Dios manda al profeta a que unja, es decir, a que derrame aceite simbólico, señal de elección, y ore por el que va a ser el futuro rey de Israel. Y ese es David. Así que David ya ha sido escogido por Dios para ser el siguiente rey. Pero el rey no lo sabe. Pero simplemente el rey se da cuenta que ese joven empieza a destacar. Así que el rey Saúl hace que David sea uno de sus sirvientes, pero la hija del rey Saúl se enamora de David. Esto es toda una telenovela. Se enamora de David y se casan. Y entonces el rey Saúl le empieza a dar misiones a David extremadamente peligrosas, con la seguridad de que lo van a matar en el cumplimiento de la misión. Pero en lugar de matarlo, David triunfa en todas las misiones. Así que en lugar de deshacerse de David, David empieza a ganar popularidad porque Dios estaba con él. Y Saúl se termina dando cuenta y dice, tengo que acabar con él. Y entonces Saúl se harta de darle misiones y dice, no, mejor lo mato. Y entonces lo intenta matar 2 veces con una lanza. Pero David era muy ágil y evade la lanza se clava en la pared, escapa. Entonces David ya se da cuenta que sus días están contados mientras Saúl viva. Y el hijo mayor del rey Saúl se llamaba Jonatán, el heredero al trono,
se da cuenta de todo y dice, no, mi papá está equivocado, David es un siervo de Dios, David va a ser el próximo rey, no yo. Y se hace amigo de David. Entonces esto más odio despierta en el rey Saúl. Pero David le dice, tu papá no va a descansar hasta matarme, le dice, yo me voy. Y entonces en el capítulo 20 de 1 de Samuel se narra toda la historia, cómo se despiden los amigos con mucha tristeza, porque sí, Jonatán confirma que su padre no va a parar hasta matar a David. Y entonces vivían en ese tiempo en una aldea que se llamaba Naiot, en la zona de Ramá, en la tribu de Benjamín, en la geografía bíblica. Y David huye de Ramá y va hacia el sur. Ramá estaba 9 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo la ciudad de Jerusalén estaba en manos de los enemigos de Israel, todavía no era capital de los judíos. Pero David va hacia el sur y en eso para donde estaba el santuario de Dios, en una pequeña aldea que se llamaba Nob, como a 7 kilómetros al sur de Ramá. Y él va en su vida y pues David va huyendo. Obviamente David no se llevó ahí un Subway, un Big Mac y una pizza, no llevaba lonche ni nada. Él estaba huyendo por su vida porque sentía que Saúl le pisaba los talones y lo alcanza, lo mata. Así que si alguna vez tú has pues corrido 7, 8 kilómetros, te vas a dar cuenta de que te empieza a dar sed, te empieza a dar hambre y estás huyendo por tu vida. David está huyendo por su vida y entonces llega a Nob. Y ahí está el santuario de Dios y ahí están los sacerdotes. Entonces nadie sabe todavía que David está huyendo del rey Saúl. Y llega allí y como ya lo conocían, era el yerno del rey y era el que había ganado las misiones del rey, y era famoso David. Llega con el sacerdote y le dice, ¿qué haces aquí? Le dice el sacerdote, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar ahí en el palacio. No, es que voy a cumplir una misión especial que me mandó el rey. Mintió David, mintió. Y salí con premura, ni siquiera traigo espada, le dice. Ni lonche traigo, ni comida traje. ¿No tienes algo de comer que me puedas dar? Y entonces el sacerdote dice, la única comida que tenemos son los panes de la proposición. Ahora, ¿qué son los panes de la proposición? Les explico. La ley decía en Levítico que los sacerdotes cada día de reposo tenían que hornear 12 tortas, dice Reina Valera, 12 panes, y ponerlos en el lugar más santo ahí, en el santuario del Señor, como una ofrenda de gratitud a Dios. Y lo tenían que reemplazar cada sábado, ese pan fresquecito. Entonces el sacerdote le dice, acabamos de sacar los panes de la proposición, pero la ley también decía que ningún laico, en Éxodo decía que ningún laico debía de comer esos panes. Solamente los sacerdotes de la familia de Aarón tenían privilegio de comer esos panes, eran panes muy sagrados. Y entonces el sacerdote, viendo cómo está la cosa, le dice, nomás tenemos los panes de la proposición. Esos, dame esos, le dice. Pero dámelos. Entonces el sacerdote hace un juicio. Fíjense, el sacerdote, el siervo de Dios, hace un juicio y dice, ok, te los doy. Y se los da. Ahora David en ese punto ya venía acompañado con otros. Se los da y ellos comen del pan de la proposición. Aquí vemos 3 pecados, 3 quebrantamientos de la ley. Primero, David mintió, no mentirá, ¿se acuerdan? Segundo, comió de los panes de la proposición. Y el tercero, el sacerdote le dio los panes de la proposición que no debía habérselos dado. Quebraron la ley los 3. O sea, los 2, 3 veces. Por mentir, uno por comer y otro por dárselos. Y esa historia está en el Antiguo Testamento. Pero hay sutilmente otro quebranto más ahí. Porque los panes de la proposición se retiraban el día de reposo. Obviamente los acaban de retirar, o sea que no han tenido tiempo de comérselos. Quiere decir que si acaban de retirar los panes, ¿qué día es hoy? O hoy es primer día, o ayer fue día de reposo, o todavía es día de reposo hoy, ¿cierto? Y si David viajó desde Ramá hasta Nob 7, 8 kilómetros, quiere decir que David quebrantó el día de reposo según los fariseos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo huyó? O sea que además David quebrantó el día de reposo, según la ley de los fariseos.
¿Quién no sabía que una de las personas por las que Dios mostró más aprecio en el Antiguo Testamento fue el rey David? Entonces, señores fariseos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con el día de reposo? ¿Qué pasó ahí con la ley? ¿Que no leyeron esa historia? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La ley o la vida de un hombre que Dios ungió que corre peligro? Un hombre que está huyendo por salvar su vida, un hombre que está con hambre. Díganme ustedes. Si Dios lo hizo por David, que quebrantó todas esas leyes y el sacerdote tuvo que hacer un juicio de valor, ¿qué honro aquí? ¿La ley o un hombre que está bajo riesgo de su vida? Y el sacerdote no se equivocó. El sacerdote hizo el fallo correcto. Le dio a David el pan. Fíjense, hermanos, cómo los fariseos no interpretaban bien las Escrituras. ¿Se dan cuenta de eso? El segundo ejemplo que Jesús va a dar está en Mateo 12:7, y por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer, pero simplemente les dice: ¿o qué no saben que los sacerdotes que están en el santuario, en el templo, igual que el sacerdote Ahimelech, que se le llama Abiatar ahí en Marcos? El sacerdote es día de reposo, pero ¿qué está haciendo el sacerdote? Cumpliendo todos los oficios y todos los ritos del templo. Los sacerdotes en el templo, nomás para que sepan, tenían que ofrecer un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. ¿Un sacrificio de qué? De animales. Así que yo no creo que había una vaca, un becerro, un borrego que dijera: señor sacerdote, aquí por favor, en la yugular, aquí mire, aquí es del corte. Ándele, córtele. No. Seguramente que no era fácil estar haciendo sacrificios, así que estaba batallando con el animal. Arrástralo, ¿verdad? Por el sacrificio. Lo había que sacrificar el animal, lo que había de sangrar que el animal, lo que cargar el animal hasta el altar, lo prender el fuego para que se quemara y el holocausto para allá. Un montón de ritos, un montón de trabajo, ese es el punto. ¿Entienden? ¿Por qué hacían eso los sacerdotes? Porque esa era la forma en que Dios escogió que se lo adorara. Entonces ahora tienen una ley que dice: no debes trabajar el día de reposo, pero tienen otra ley que dice: me van a adorar diario, todos los días del año, en la mañana y en la noche. Entonces no descansamos o adoramos. ¿Qué decidieron hacer los sacerdotes? Hacían los sacrificios en la mañana y en la noche y todos los ritos. O sea que ¿qué hacían los sacerdotes? Quebrantaban la ley del día de reposo. ¿Por qué? Porque era más importante en este caso adorar a Dios, la adoración. ¿Entienden eso? Si los fariseos hubieran salido con la suya, hubieran apedreado un sacerdote cada sábado. No, se les sacaron los sacerdotes. Eran necios. Por su orgullo se cerraban en sus interpretaciones en lugar de discernir lo que más importaba para Dios. Por eso en las últimas 3 afirmaciones Jesús remata y va al corazón del asunto. Entonces Jesús les responde a ellos con 2 ejemplos y también les responde, con 3 afirmaciones. Y las afirmaciones, en primer lugar, ya les dije la que dice Jesús: si ustedes hubieran entendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado al inocente. Y Jesús está citando Oseas 6:6, un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el punto ahí? La misericordia es más que el legalismo. La misericordia es por la gente, el legalismo es por la regla. La gente cuenta más. Segunda afirmación de Jesús en Marcos 2:7, cuando dice: la ley se creó para el hombre y no el hombre para la ley. Con eso, ¿qué nos está diciendo? Que la ley existe para servir al hombre y no el hombre para ser esclavo de la ley. El hombre es más importante que la tradición, segunda forma de decirlo. Y la tercera afirmación, la del Señor Jesús en los 3 evangelios, en Lucas 6:5, el último versículo de esta historia, cuando dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el otro pasaje paralelo dice Jesús, en Mateo dice: y aquí hay uno más grande que el templo. ¿De quién estaba hablando? Fíjense bien. ¿Para qué era el día de reposo? ¿Se acuerdan? Para descansar. ¿Y para qué más? Para estar con el Señor. ¿Saben cuál es la buena noticia? Aquí está el Señor.
Aquí está el Señor. ¿Qué están haciendo los discípulos? Estar con el Señor. Por eso andan ahí en el sembradío. Porque quieren estar cerca de ¿quién? Así que no había nadie mejor que honrar el espíritu de este mandamiento que ellos, porque ellos sí creyeron que Jesús era el Mesías, el Señor. ¿Y con quién querían estar? Con Él. Eso se trataba el día de reposo, de estar con el Señor. Pero los fariseos rechazaron a Jesús. No querían a Jesús. Así que no podían ver que ellos no estaban quebrantando el espíritu de la ley del día de reposo, sino que lo estaban cumpliendo, porque despreciaban a Jesús. Y aquí cierra Jesús con esta verdad. Hermanos, Jesús ya les dijo, no puedes echar vino nuevo en odres viejos, no puedes poner parche nuevo en vestido viejo. Y el punto es este. Lo que ustedes traen, el rollo, dicen los mexicanos, el rollo que ustedes traen, fariseos, sus ideas, sus cosas, eso no es lo mío. Esto es algo nuevo. Lo que yo les estoy enseñando es algo nuevo. Esto es una nueva manera de entender la ley, no la de ustedes. Es una manera nueva de entender la ley. Yo explico la ley. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús les está dando una cátedra de cómo se entiende el Antiguo Testamento bajo Él. Ahora, no es que Jesús esté torciendo el Antiguo Testamento. Los que lo torcieron fueron ellos. ¿Entienden? Así es como se debía entender la ley. Porque la ley trataba de ¿quién? Trataba de Él. Jesús era la esperanza del Antiguo Testamento. Pero ellos no quisieron a Jesús, lo descontinuaron. Así que, ¿a dónde nos lleva esta historia? Varias cosas debemos entender. Número 1, el propósito del Evangelio de Lucas es mostrarle a los lectores, mostrarle al mundo que este Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, especialmente de los despreciados. Esa es una peculiaridad del Evangelio de Lucas. Aquellos que son despreciados tienen oportunidad con Jesús. Aquí los despreciados fueron los discípulos, pero ellos escogieron la buena parte porque andan con Jesús. Entonces, este evangelio y esta historia agrega a ese propósito. Jesús vino como Dios hecho hombre a acercarse para que nosotros disfrutemos de Él. Y Dios extiende la misericordia. Esa es una palabra que apareció en la historia. Misericordia quiero. Y Jesús no vino a pedir misericordia, Él vino a extender misericordia. Extiende misericordia. Aún a los fariseos que ni merecían una respuesta, todavía Jesús se tomó la molestia de darles una explicación. Porque hay misericordia. Y yo pregunto, ¿hay misericordia en nosotros? ¿Nos mueve la misericordia hacia los perdidos? ¿O la ley, el legalismo, el orgullo? ¿Queremos que se nos reconozcan nuestros méritos porque somos mejores que los otros? ¿O preferimos ser humildes y reconocer que todos participamos de la misericordia que Dios nos ha extendido por medio de Cristo? Segunda verdad que esta historia nos enseña: no puedes revolver el cristianismo con otras creencias. Fíjense nada más qué tremendo este punto. Ni siquiera el judaísmo, que era la religión verdadera en el Antiguo Testamento, ¿entienden lo que estoy diciendo? Ni siquiera el judaísmo, que podemos llamarlo el hermano mayor o el primo del cristianismo, ni siquiera el judaísmo lo debes revolver con el cristianismo, porque Jesús empieza una cosa nueva. El cristianismo bíblico no se revuelve con otras creencias. Esto tiene nombre, se llama sincretismo eso. El sincretismo es revolver costumbres paganas con costumbres cristianas. Pero eso no funciona, destruye las dos. Y sin ánimo de ofender yo a nadie, pero les cuento algo, ustedes lo pueden verificar. La estrategia del catolicismo romano a lo largo de los siglos ha sido el sincretismo. Llega una cultura y con tal de ganarse a la gente más rápido, le permite a la gente de esa cultura revolver costumbres prehispánicas o paganas con cristianas para que se acelere el cristianismo. Nosotros vivimos en República Dominicana
Y el catolicismo que se practica ya no es igual del de México, nosotros somos mexicanos, porque ya se practica la santería. ¿Saben qué es la santería? Es revoltura de cristianismo con religiones africanas. ¿Por qué? Porque africanos fueron traídos como esclavos a Dominicana y para que se hicieran cristianos más rápido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nomás renombraron los dioses de allá con costumbres y apariencias cristianas, pero es religiones africanas revestidas de cristianismo. ¿Qué pasó en los pueblos prehispánicos? Vayan a Cholula, México. Ahí encima de la pirámide donde adoraban los indígenas, la taparon con tierra y encima hicieron un templo. Y eso lo hicieron en todo el continente. En lugar de pagar el precio de predicar un cristianismo puro, hay que revolverlo. No, mis amigos, no puedes revolver el cristianismo verdadero con otras creencias, ni siquiera con el judaísmo, menos no puedes quedar bien. No puedes revolver cristianismo bíblico con testigos de Jehová, no puedes revolver cristianismo bíblico con mormones, no puedes revolver cristianismo bíblico con hinduismo, ni con budismo, ni con nada. O lo tomas o lo dejas, porque si no el parche rompe todo. Y eso no es popular, no es popular. Pero eso es. Entonces esta historia es una historia confrontadora. Jesús le está diciendo a los fariseos. Y la última de las lecciones importantes de esta historia es esta. Jesús le está diciendo a los fariseos, no es como ustedes dicen, es como yo digo. Así es lo que está diciendo Jesús. No es como ustedes dicen, es como yo digo. Y esto Lucas lo registra con una intención, que los lectores se hagan una pregunta. ¿Oíste lo que dijo? ¿Leíste lo que dijo Jesús? Ya dijo él, ya dijo. ¿Ahora qué voy a hacer con eso? Entonces la pregunta que debe provocarnos este tipo de lecturas es la siguiente. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Si es cierto lo que Jesús está diciendo, entonces la pregunta es, pues ¿por qué habla así Jesús? ¿Quién se cree que es? Exactamente. Y entonces la respuesta es, Jesús cree que es la autoridad. Jesús cree que tiene la autoridad para decir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, si lo que Jesús dice es cierto, más vale que le hagamos caso. Más vale. Porque Él está diciendo, yo soy la autoridad aquí. No ustedes, ni sus maestros, ni sus tradiciones. Lo que yo digo es. Así que o lo aceptas o lo rechazas. Y si lo aceptas, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Solo Él. Solo Él es lo que necesitas. Solo Él. Aceptarlo a Él, creer en Él, su muerte, su resurrección. ¿Alguien más hizo eso? Solo Él, no necesitas otros. Todos lo necesitamos a Él y lo seguimos a Él y lo apreciamos a Él. Y mejor, adorar a Dios cerca de Jesús que seguir con nuestro orgullo, confiando en nuestros méritos orgullosos. Preferimos la misericordia de Dios, aceptar a Jesús, adorar a Dios a través de Cristo. Ese es el resumen del cristianismo bíblico. Oremos. Señor, te damos gracias por esta historia tan hermosa, tan confrontadora. Oro para que tú la siembres en nuestros corazones y nos cambie. En el nombre de Jesús, amén.